Buenas tardes. El día de hoy, yo y mi compañera Gabriela vamos a hablar acerca del lupus eritematoso sistémico. Antes La de que siguiente. comiencen, Shirley, vamos a dar un mensaje antes de la clase. A partir de este mes y el siguiente, obviamente ahorita pues a ustedes les importa este mes porque es el final de su rotación, vamos a estar únicamente el doctor Velázquez y mi persona, doctor Gerhardt, a cargo de las sesiones, ya que el doctor Moreira está de vacaciones, ¿verdad? Entonces ya les mandaremos la redistribución, no de temas, sino de a quienes tienen que enviar su presentación de estas sesiones para que son los otros dos, que esas se las enviaremos en el grupo, ¿verdad? Esa es la primera parte. La segunda es que en este mes vamos a contar con la presencia de los estudiantes de del Hospital de Antigua Guatemala, ya que el docente encargado de dicho hospital también se encuentra de vacaciones, ¿verdad? Entonces, básicamente los vamos a adoptar este mes, ¿verdad? Van a participar en las reuniones. Obviamente, como van a estar aquí con nosotros, también si hay preguntas y todo, pues también los vamos a tomar en cuenta, tanto para preguntarles como para que nos realicen preguntas, ¿verdad? Así que bienvenidos los que están ahorita conectados, ¿verdad? Que los vamos a tener todo este mes. Muy bien. Ahora sí, el día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos personalmente, que es el lupus eritematoso sistémico. Alrededor del lupus hay un montón de situaciones, ¿verdad? Es una enfermedad sumamente compleja, sumamente difícil de diagnosticar, y no tanto porque no se cuenten ya, por lo menos en el Hospital Roosevelt, las pruebas para realizarlo, sino que es una situación que tenemos que ir descartando un montón de otras cosas antes de llegar a esto. Antes se hacía una broma que cuando no se llegaba a un diagnóstico con un paciente decía, de plano es lupus, que al final todo era lupus, ¿verdad? Todo lo que no era otra cosa era lupus, pero no es así, ¿verdad? Lo que se refiere a esto es a la complejidad de tener que descartar un montón de patologías antes de poder decir, ok, busquemos esto, busquemos lupus, ¿verdad? Obviamente, es una enfermedad, como les digo, bastante rara. Tal vez ahora ya no tan rara, por así decirlo, porque tenemos mucha herramienta ahora diagnóstica, pero aún así, pues sigue siendo infrecuente. En el hospital, pues tal vez alguno de ustedes ya vio uno o dos pacientes con lupus, ¿verdad? Sobre todo los que han pasado servicios de mujeres, pero ya en lo privado o afuera del hospital es más raro, ¿verdad? Reumatología no es que me dé lupus todos los días, pues son enfermedades todavía, sí, a mano sigue siendo infrecuente. Entonces, por favor, pongamos atención, ¿verdad? La clase está bien sintetizada, bien condensada, porque el lupus, solo de cara a criterio diagnóstico, podríamos hacer una clase, ¿verdad? Pero, obviamente, el objetivo ahorita es darles un panorama de la complejidad de esta enfermedad para que cuando ya la vayan a leer o de repente se topen con ella, pues ya no sea tan complicado. Así que, ahora sí, adelante. Gracias, doctor. Dale, la siguiente. El contenido de lo que vamos a hablar es definición y prevalencia, patogenia y etiología, histopatología, diagnóstico, manifestaciones clínicas, datos de laboratorio y tratamiento. En definición y prevalencia, es una enfermedad, el lupus es una enfermedad autoinmunitaria en la que órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. Se presenta mayormente en mujeres y puede iniciar a la edad de 15 a 44 años y en hombres puede iniciar a cualquier edad. La prevalencia es de 4 a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Dale a la siguiente. Ahora en patogenia y etiología.
el lupus eritematoso sistémico se produce por una respuesta inmunitaria anómala en la que hay una gran producción de ácidos nucleicos, de sus proteínas acompañantes y antígenos propios. Este proceso inicia con la activación de la inmunidad innata a través de la unión de ADN, ARN y proteínas mediante los receptores tipo TOL. Los cambios se dan en células dendríticas productoras de interferón y macrófagos activados que producen citocinas y quimiosinas inflamatorias. El sistema inmunitario innato interactúa también con los linfocitos B y T, lo cual origina respuestas autoinmunitarias. Los linfocitos T tienen una alteración del metabolismo, incremento en la utilización de la glucosa y de la producción de piruvato, activación de mTOR y aumento de la autofagia. Los linfocitos T y B se activan con mayor facilidad y dan origen a apoptosis más frecuente que el de las células normales. Las respuestas inmunitarias abarcan desde hiperreacción e hiperactivación de linfocitos T y B hasta una regulación deficiente de la disponibilidad de antígenos, con respuestas sostenidas por parte de los anticuerpos. En la patogenia de lupus eritematoso sistémico intervienen principalmente dos factores inmunológicos: la predisposición genética a una estimulación excesiva en los linfocitos B y una respuesta excesiva que es genéticamente determinada. Entre los mecanismos patógenos de lupus eritematoso sistémico, las interacciones entre los genes de susceptibilidad y factores ambientales dan como resultado respuestas inmunitarias anormales. Tales respuestas podrían ser activación de la inmunidad innata, o sea, las células dendríticas, disminución de los umbrales de activación de las células que intervienen en la inmunidad adaptativa, como de los linfocitos T y B, linfocitos T, CD4 y CD8 con mecanismos de regulación e inhibición ineficaces, y distribución de la tolerancia de células apoptósicas y de complejos inmunitarios. Este grado de hiperestimulación hacia los linfocitos y antígenos nucleares permite la expansión de los diferentes linfocitos B capaces de producir anticuerpos contra dichos antígenos. El resultado final son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la hipergamaglobulinemia, la síntesis de autoanticuerpos y la disminución de la función supresora. Se puede decir que el lupus eritematoso sistémico tiene un gran componente genético y también están los factores del entorno como la luz ultravioleta que aumenta la apoptosis de los queratinocitos y altera el ADN y el tabaquismo como parte de la etiología. Hay que recordar que el 90% de los casos se dan en mujeres, por lo que se dice que hay participación de efectos hormonales y los cromosomas X. Pásate a la siguiente. En la histopatología es muy importante para el diagnóstico y tratamiento, por lo que se solicita una biopsia renal para ver la lesión en el glomérulo y poder clasificarlo según esta clasificación que tenemos en pantalla, la clasificación de la nefritis lúpica. Hay 6 clases. La primera es la nefritis lúpica con afectación mínima del mesangio. En esta, los glomérulos normales en el análisis son normales y hay depósitos inmunitarios en el mesangio y se utiliza inmunofluorescencia. En la clase 2 es nefritis lúpica con proliferación del mesangio. Hay hipercelularidad del mesangio de cualquier grado o expansión de la matriz del mesangio en el análisis de microscopio de luz, con depósitos inmunitarios en el mesangio. En la clase 3, en nefritis lúpica focal, pues también se puede dividir en tres clases. Hay glomerulonefritis focal, segmentaria o global endocapilar o extracapilar, activa o inactiva, que afecta al 50% de todos los glomérulos. En la nefritis lúpica difusa, hay glomerulonefritis endocapilar o extracapilar activa o inactiva, difusa, segmentaria o global, que afecta a más del 50% de todos los glomérulos. De manera clásica, con depósitos inmunitarios difusos en el subendotelio, con o sin alteraciones en el mesangio.
Esta se puede dividir como en 6 clases, si no estoy mal. En la clase 4, que es nefritis lúpica difusa. No, en la clase 5, perdón. La nefritis lúpica membranosa. Hay depósitos inmunitarios subepiteliales globales o segmentarios, o secuelas morfológicas en el análisis por microscopio de luz, o puede ser por inmunofluorescencia. Y en el estadio 6 hay nefritis lúpica esclerótica avanzada, en el que hay una afectación de más del 90% de glomérulos. En general están esclerosados y sin actividad residual. Puedes pasar a la siguiente. Aquí en esta imagen tenemos un sedimento urinario en el que. Pásate a la siguiente. Una más. No, pásala una atrás, perdón. Ahí, cabrón. Se ven numerosos glóbulos rojos que se pueden identificar por su forma biconvexa, y que están señalados en rojo y que están en una matriz de fibrina y proteínas plasmáticas. También son visibles varias células epiteliales que rodean el modelo de glóbulos rojos. Eh, y estos cilindros de glóbulos rojos en el sedimento urinario se ven típicamente en la glomerulonefritis. Ahora sí, la siguiente. Ahora tenemos una microfotografía de fluorescencia de tejido cutáneo, que se utiliza una tinción de inmunofluorescencia. Es una banda, se ve una banda bien definida de inmunofluorescencia verde, que es visible en la unión dermoepidérmica. Esto indica una prueba de banda de lupus positiva causada por el depósito de inmunoglobulinas y complemento en la unión dermoepidérmica. Eh, entonces se encuentra positiva. Ahora sí. En el diagnóstico aquí tenemos un cuadro que presenta del lado izquierdo manifestaciones clínicas y del lado derecho manifestaciones inmunitarias. Y dice que cualquier combinación de 4 o más criterios con al menos uno de ellos dentro de la categoría de manifestaciones clínicas y otro dentro de la categoría de manifestaciones inmunitarias, bien documentados en cualquier momento, vuelve probable que el paciente tenga lupus eritematoso sistémico. Y este cuadro nos sirve para el algoritmo que se utiliza para diagnosticar eh, la enfermedad, está en la siguiente diapositiva. Aquí se solicitan pruebas de laboratorio, anticuerpos antinucleados, un hemograma, plaquetas y análisis de orina. Se realizan estos exámenes y si todo sale normal y los síntomas desaparecen, entonces se descarta la enfermedad. Si las pruebas salen normales y los síntomas persisten, se debe repetir los exámenes de anticuerpos, y si las pruebas salen negativas se tienen que descartar. Si salen positivos, entonces ya se pasa a la siguiente clasificación, que es como el ANA también sale positivo, y se utiliza el cuadro anterior para ver los criterios. Si hay más de 4, el diagnóstico es definitivo, y si hay menos de 4, es posible. Y de ahí se pasa al tratamiento, que lo vamos a ver después. Dale, Antes Alexis. que continúen, o cuál era el siguiente diapositiva, solo para ver si no me... antes de manifestaciones clínicas, va. Miren pues, solo regresemos al cuadro de los criterios, por favor. Ahí estamos. Bueno, básicamente, el cuadro que ustedes están viendo es una versión resumida de los criterios que actualmente, ¿cómo se llama?, se utilizan, que son los criterios de clasificación del lupus de la ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, junto con la EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, ¿verdad? Que son criterios ya eh, más nuevos, por así decirlo, fueron hechos entre el 2019 y 2020, ¿verdad? Porque hay unas cosas que hayan quedado ya obsoletas en los criterios previos y otras que pues hayan agarrado un poco más de prominencia. Básicamente, uno se puede ir por sistemas, ¿verdad? O sea,
Nos vamos lo que es la piel, nos vamos lo que es serositis, nos vamos que es neurológico, renal, hematológico, ¿verdad? Y dependiendo de las manifestaciones que tengan cada una de ellas, pues va a ser eh, ya criterio o no, ¿verdad? Algo importante con esto es que ahorita estamos viendo lupus eritematoso sistémico. Recuérdense que el lupus cutáneo es una clase diferente de lupus que solo afecta a la piel, pero forma parte de los criterios del lupus eritematoso sistémico. Por eso es que lo miran ustedes ahí, ¿verdad? Igual que el lupus discoide, ¿verdad? Uno de los criterios de más difícil comprobación, por así decirlo, son los neurológicos, ¿verdad? Porque neurológicos básicamente es psicosis, convulsiones, delirio, serían los principales, que no son explicados por otra condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que descartar un montón de otras cosas antes de decir, sí, el paciente está convulsionando por lupus o el paciente está psicótico por lupus, ¿verdad? Hay que descartar trastornos metabólicos, hay que descartar trastornos orgánicos, infecciones, cáncer, SB, o sea, un montón de otras cosas, ¿verdad? Y en nuestro medio, que no es tan rápido, toda esta situación, pues se hace un poco difícil, ¿verdad? Ya otros criterios como los renales, los hematológicos, la serositis, los musculoesqueléticos, pues son un poquito más sencillos, ¿verdad? Son más fáciles de diagnosticar y requieren un proceso mucho más, pero mucho menos largo, ¿verdad? Ahora, esto es lo que es manifestaciones clínicas, que igual las vamos a ver más adelante. Ahora, del lado de lo que es manifestaciones inmunitarias, básicamente anticuerpos, ¿verdad? Los anticuerpos más específicos del lupus es anti-DNA y anti-SM o anti-SMID, ¿verdad? Estos son los altamente específicos, ¿verdad? Aparte se les agrega el sistema de complemento, porque es normal que disminuya durante el curso de la enfermedad, y los anticuerpos antifosfolípidos, que es anticoagulante lúpico, lo que es el beta-2 glicoproteína 1 y las anticardiolipinas. ¿Por qué metemos síndrome antifosfolípido acá, verdad? O los anticuerpos de este síndrome. Porque el síndrome antifosfolípido tiene una asociación muy estrecha con lupus y usualmente está secundario a este, ¿verdad? Por eso es que parte de los criterios es los anticuerpos antifosfolípidos. Ahora, solo pasemos a la siguiente. Ahora, algo muy importante es que antes de aplicar los criterios de lupus, soliciten el ANA, que es los anticuerpos antinucleares, que de hecho en este algoritmo ahí se los ponen de primero, incluso antes que la orina, que el conteo de glóbulos blancos, todo, dice ANA. ¿Por qué? Porque el ANA tiene que estar positivo, que este es en base a diluciones, entonces su dilución tiene que estar positivo, 1,80 o para arriba, ¿verdad? Que para arriba es 1,160, 1,320, 1,740, 640 y así. Entonces, es el ANA. Ok, ahí te está pasando autoinmunidad, ¿verdad? Los anticuerpos del cuerpo están atacando a las mismas células, a los mismos órganos de este. Entonces, eso es lo que nos va a reflejar ANA a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, es lo primero que tienen que solicitar. Está positivo, entonces ya nos vamos con todo, ¿verdad? Ya nos vamos con todo. Un lupus sin anticuerpos positivos no existe. No hay un lupus seronegativo, por así decirlo. Aunque tenga todas las manifestaciones, ¿verdad? Si ese lupus no tiene anticuerpos positivos, no es lupus. Es otra cosa, lo que quieran. Hay síndromes que se parecen al lupus, que de hecho se llaman lupus-like syndromes, ¿verdad? Hay otras grandes enfermedades que pueden tener la misma sintomatología. Entonces, por favor, no puede haber lupus sin anticuerpos. Así de sencillo, ¿verdad? Tiene que existir los que hablamos anteriormente, ¿verdad? Pero la base es sacar ANA, está positivo, apliquemos los criterios, los tenemos positivos, tenemos anticuerpos específicos o complemento o antifosfolípidos, ok. Sí, esto es lupus y ya pues nos vamos por esa vía, ¿verdad? Si no, igual aquí muy bien presentaron el algoritmo como es para tener una guía, ¿verdad? Muy bien, continúen con manifestaciones clínicas.
Ok. Las manifestaciones clínicas son muchas y variadas y pueden ser desde leves, intermitentes hasta graves y pueden afectar uno o varios sistemas. Dale a la siguiente. Bueno, aquí tenemos varios sistemas y vamos a empezar por las manifestaciones musculoesqueléticas. Se pueden hallar artralgias, mialgias, poliartritis no erosiva, deformidades en las manos, erosiones en radiografías, miopatías y miositis. La mayoría de personas con, con lupus manifiesta poliartritis intermitente, que varía de leve a incapacitante y se caracteriza por edemas de tejidos blandos e hipersensibilidad en articulaciones. En las cutáneas podemos ver que hay fotosensibilidad, eritema malar, úlceras bucales, alopecia, eritema discoide. En esto podemos ver que la dermatitis lúpica es una manifestación, puede ser aguda, subaguda o crónica. El lupus eritematoso discoide es la dermatitis crónica más frecuente en el lupus. Las lesiones son circulares con bordes eritematosos, hiperpigmentados y escamosos. También está el lupus eritematoso cutáneo subagudo, en el que hay placas escamosas y rojizas que se parecen a psoriasis o lesiones planas circulares con bordes rojos. Los pacientes con estas manifestaciones también son muy fotosensibles. La imagen que tenemos es el eritema malar, que es como en mariposa, que cubre el puente nasal y parte de las mejillas y es muy característico. En el sistema nervioso central, la manifestación más frecuente del lupus difuso del sistema nervioso central es la disfunción cognitiva que afecta el razonamiento y la memoria. En los oculares podemos ver el síndrome de Sjögren, vasculitis retiniana y neuritis óptica, que no son muy graves y que no, en raras veces pueda provocar ceguera o que dañe mucho la vista. Dale a la siguiente. Aquí tenemos tres imágenes. En la primera, la de la izquierda, hay una erupción macular en el que se observa una erupción maculopapular eritematosa en la cara lateral del brazo. Esta es la apariencia característica de la erupción macular en el lupus eritematoso sistémico y generalmente ocurre en áreas de la piel expuestas al sol. En la de en medio se ven lesiones anulares que son claramente definidas, parcialmente confluentes y eritematosas. El centro de las lesiones se parece atrófico y también se pueden observar taponamientos foliculares y bordes cicatrizados e hiperpigmentados. Estos son los rasgos característicos del lupus eritematoso discoide, una variante crónica y cicatrizante del lupus eritematoso cutáneo. Las lesiones son típicamente pruriginosas y tienden a aparecer por primera vez en la cara y el cuello. En la tercera, la de la derecha, se puede ver telangiectasia periungual, eh, donde hay varios capilares dilatados que son visibles en la piel periungual del segundo al cuarto dedo de ambas manos. Estos hallazgos son compatibles con el lupus eritematoso sistémico, pero también se observan en otras enfermedades de tejido conectivo. Dale a la siguiente. Las oclusiones vasculares, eh, la isquemia cerebral se genera por obstrucción circunscrita o por embolias provenientes de una placa en la carótida o de las vegetaciones fibrinosas por endocarditis. Es mayor la prevalencia de isquemia cerebral transitoria, apoplejía e infarto del miocardio y se acompaña también de hipercoagulación y episodios trombóticos. En, en las manifestaciones pulmonares, la manifestación pulmonar más común del lupus eritematoso sistémico es la pleuritis con o sin derrame pleural.
Y las manifestaciones pulmonares con potencial letal incluyen inflamación intersticial que ocasiona fibrosis, síndrome de pulmón retráctil y hemorragia intraalveolar. En las hematológicas, aquí se puede ver mayormente anemia normocítica normocrónica, y también se puede ver que la hemólisis puede comenzar pronto y que es muy intensa. También se puede ver leucopenia, que suele consistir en linfopenia y no en granulocitopenia. En el cardíaco, las manifestaciones cardíacas, la más frecuente es la pericarditis, y las más graves son miocarditis y la endocarditis fibrinosa de Lips-Sachs. Y el trastorno endocárdico genera insuficiencia valvular casi siempre de la válvula mitral o la aórtica, o episodios de embolia. En las manifestaciones digestivas se puede presentar náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Y en las renales puede haber proteinuria más de 500 miligramos por 24 horas, más cilindros celulares. La nefritis suele ser la manifestación más grave de la patología, por lo que esta y las infecciones constituyentes son las principales causas de mortalidad durante los primeros 10 años de evolución. Es asintomática, por lo que se debe hacer un examen de orina si hay sospecha, y la clasificación es histopatológica. ¿Entiende? Bien, como ya había mencionado mi compañera, la nefritis es una de las complicaciones más graves del lupus. Y en este cuadro tenemos como un resumen de los datos clínicos que vamos a encontrar en cada uno de los estadios de la nefritis lúpica. En la clase 1, nefritis lúpica mesangial mínima, se puede encontrar creatinina sérica normal y una analítica urinaria sin alteraciones. Esto puede ser un hallazgo casual. En la clase 2, la nefritis lúpica proliferativa mesangial, podemos encontrar una creatinina sérica normal con microhematuria o proteinuria no nefrótica. Y puede aparecer lo que es síndrome nefrótico y se tiene que descartar lo que es la podocitopatía. En la clase 3 o nefritis lúpica focal podemos encontrar lo que es proteinuria, hematuria, y también podemos encontrar en lo que hipertensión, un aumento de la creatinina sérica, una progresión hacia una insuficiencia renal, va a depender el porcentaje de los glomérulos afectados, y puede evolucionar hacia una clase 4. En la clase 4, nefritis lúpica difusa, esta va a ser la forma más frecuente biopsiada y puede encontrarse lo que es hematuria, proteinuria, haber síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial, y se puede asociar con un título elevado de anti-ADN e hipocomplementemia. Puede evolucionar hacia una insuficiencia renal. La clase 5 o nefritis lúpica membranosa, en esta vamos a encontrar lo que es proteinuria, un síndrome nefrótico con una función renal normal con hipertensión y microhematuria. En general va a haber una escasa actividad inmunológica. Y en la clase 6, en la nefritis lúpica con esclerosis, vamos a encontrar lo que es un deterioro progresivo de la función renal, que va a estar asociado con proteinuria y un sedimento anormal. En los datos del laboratorio, pues estos van a ser útiles para establecer o descartar el diagnóstico, para vigilar la evolución de la enfermedad, principalmente para indicar la presencia de una exacerbación o daño de un órgano, y también para identificar los efectos secundarios del tratamiento. Entre las pruebas estandarizadas para el diagnóstico tenemos lo que es la biometría hemática completa, el recuento de plaquetas
y el análisis general de orina. Estos nos van a ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Y hay que tomar en cuenta que las alteraciones hematológicas son muy frecuentes en el lupus y estas nos van a indicar el grado de actividad de la enfermedad. La alteración más común va a ser la anemia y la que se observa con mayor frecuencia va a ser la anemia de enfermedades crónicas. En esta va a haber sideremia y la capacidad de fijación de hierro están disminuidos y la ferritina va a estar elevada. En el análisis de orina, el sedimento urinario nos va a ayudar a ver el grado de afección renal, ya que esto nos va a indicar daño y también al hacer un análisis con énfasis en la presencia de eritrocitos y cilindros. Yo había leído que se puede detectar como el compromiso del riñón con lupus por el sedimento que le llaman sedimento telescopado. Este tiene varios tipos de cilindros, entre ellos vamos a encontrar cilindros gruesos y serios, cilindros celulares granulosos y hemáticos. Esto nos va a indicar un proceso crónico. Es por eso que estos exámenes son bastante importantes a la hora de tomar decisiones en los pacientes con lupus. Tenemos también las pruebas para vigilar la evolución de la enfermedad. Estas nos van a indicar el estado del daño orgánico que ocurre durante las exacerbaciones de lupus. Entre ellos tenemos lo que es el análisis de orina para detectar la hematuria y proteinuria, la concentración de hemoglobina, el recuento de plaquetas y la creatinina o albúmina sérica. Tenemos también las pruebas para detectar los autoanticuerpos, que uno de los principales autoanticuerpos que se detectan son los anticuerpos antinucleares. Estos están positivos en un 95% de los pacientes, casi siempre cuando se empiezan los síntomas. Y también existe el lupus sin ANA, pero es infrecuente en los adultos y por lo general se deben acompañar de otros autoanticuerpos como el anti-RO y el anti-DNA. Tenemos otros anticuerpos importantes como el anti-SMIT, que es bastante específico para el lupus, y el anti-RNP. Este no es tan específico, sin embargo se correlaciona con ciertos síndromes que tienen características similares. El antihistonas es el anticuerpo que vamos a encontrar en el lupus inducido por fármacos, así como entre otros que la verdad son bastantes los que aparecen en el cuadrito. Bien, para el tratamiento es importante mencionar que no hay una curación para el lupus y las remisiones sostenidas completas van a ser muy infrecuentes. Nosotros como médicos debemos concentrarnos en reducir las exacerbaciones agudas para diseñar estrategias de sostén destinadas a suprimir lo que son los síntomas y evitar un daño orgánico. El tratamiento va a depender de si las manifestaciones ponen en peligro la vida o si es posible revertir las manifestaciones. En el tratamiento para el lupus que no es potencialmente letal, en este caso los pacientes que presentan fatiga, dolor y autoanticuerpos indicados para el lupus, pero sin daño orgánico, el objetivo importante va a ser suprimir los síntomas. Los fármacos más utilizados van a ser los analgésicos, que en este caso serían los AINES, y los antipalúdicos. Los AINES van a ser bastante útiles, sobre todo en los casos de artritis y artralgia. Sin embargo, tenemos que tener cuidado a la hora de administrar estos medicamentos por los efectos adversos que estos pueden tener. Los antipalúdicos como la hidroxicloroquina, la cloroquina y la quinacrina pueden reducir lo que es la dermatitis, la artritis y la fatiga. La hidroxicloroquina disminuye la acumulación del daño hístico e incluso el daño renal con el tiempo. Sin embargo, por sus efectos adversos, los pacientes tienen que tener por lo menos una vez al año una exploración oftalmológica. La dermatitis lúpica se va a tratar con protector solar, antipalúdicos, glucocorticoides tópicos y traculimus. Y en casos graves se puede tratar con glucocorticoides más micofenolato mofetilo o belimumab. En el lupus grave, la piedra angular del tratamiento de estas manifestaciones va a ser la administración de glucocorticoides. Pues
por vía general, que es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo al día por vía oral, o 500 a 1000 miligramos de succinato sódico de metilprednisolona, vía intravenosa cada 24 horas por 3 días, seguidas de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo al día de prednisona o un equivalente. Se recomienda administrar dosis altas durante periodos cortos y posteriormente de esto ir reduciendo de forma gradual, pero rápida, la dosis de los glucocorticoides hasta llegar a una dosis de sostén que va a variar entre 5 y 10 miligramos de prednisona. Es importante tratar de reducir la dosis porque los glucocorticoides repercuten de manera adversa en infecciones, en la hiperglucemia, hipertensión y osteoporosis, y por la misma inmunosupresión pueden causar otras enfermedades, pueden estar expuestos a otras enfermedades. Para el tratamiento de la nefritis lúpica, tanto la ciclofosfamida como el mofetilo de micofenolato van a constituir lo que son alternativas aceptables para inducir una mejoría en los pacientes graves. Entre los efectos adversos del micofenolato o mofetilo tenemos la diarrea, que este va a ser el más frecuente, y con la ciclofosfamida va a ser la amenorrea, leucopenia y náuseas. La respuesta a la ciclofosfamida y el micofenolato empieza entre la tercera semana y entre las 16 semanas de uso, mientras que la reacción a los glucocorticoides va a empezar en las primeras 24 horas. Y en las situaciones especiales con el lupus tenemos lo que es la nefritis lúpica semilunar. Aquí va a haber una presencia de células o fibrosis con forma de media luna en los glomérulos, con glomerulonefritis proliferativa. Esto indica un pronóstico más difícil y la mayoría de los médicos en este caso recomienda dosis altas de ciclofosfamida como tratamiento. En la nefritis lúpica membranosa no hay un tratamiento definitivo. Sin embargo, ciertos estudios clínicos sugieren que se administren en días alternos glucocorticoides y ciclofosfamida. No se sabe todavía si son eficaces para conservar la función renal a largo plazo. En el embarazo, la tasa de abortos es mayor en mujeres con lupus, especialmente en madres que padecen gran actividad de la enfermedad. La actividad de la enfermedad se puede suprimir con glucocorticoides por vía sistémica. Hay una enzima placentaria que es la 11-beta deshidrogenasa 2 que desactiva los glucocorticoides. Esta es eficaz para desactivar lo que es la prednisona y la prednisolona, que los glucocorticoides fluorados como la metametasona y la dexametasona. El lupus en las embarazadas debe controlarse con hidroxicloroquina y si fuese necesario, prednisona o prednisolona en las dosis más bajas posibles y en el menor tiempo. Si estos medicamentos no suprimen la actividad de la enfermedad, se puede añadir lo que es la azathioprina. Algunos de los efectos adversos del contacto prenatal con los glucocorticoides, sobre todo con la betametasona, incluyen bajo peso al nacer, anomalías del desarrollo nervioso central y tendencia al síndrome metabólico en la edad adulta. El otro es la crisis trombótica microvascular. Este síndrome se caracteriza por hemólisis, trombocitopenia y trombosis microvascular en los riñones, cerebros y otros tejidos. Tienen una tasa alta de mortalidad y es más frecuente en personas jóvenes con nefritis lúpica. En la dermatitis, los pacientes con cualquier variedad de dermatitis por lupus tienen que llevar al mínimo su exposición a la luz ultravioleta, lo cual van a lograr vistiendo ropa adecuada, bloqueador solar con un factor protector mínimo de 30, y los glucocorticoides y antipalúdicos como la hidroxicloroquina tópicos van a ser bastante eficaces para reducir las lesiones en la mayoría de los pacientes y son relativamente inofensivos. Y por último tenemos lo que es el lupus farmacológico. Esto se va a tratar de un síndrome de ANA positivo que se va a acompañar de fiebre, malestar general, artritis o artralgias o mialgias intensas, serositis, eritema o cualquier combinación de estas. Esto va a comenzar durante el tratamiento con algunos fármacos. La verdad la lista es bastante grande, pero entre algunos de ellos tenemos los que son los antiarrítmicos como
los antiarrítmicos, procainamida, disopiramida y propafenona, los antihipertensivos, hidralazina, varios inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas beta-adrenérgicos. Gracias. Terminamos, es que ya no sigue escuchando, se como cortado. Ya, Ah, pero sí. sí, es que se me cortó. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Gabriela y Shirley, por la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. En lo que alguien pues piensa, si tuviese alguna. Como se dieron cuenta, las manifestaciones clínicas de lupus, o sea, son interminables. Casi que cualquier cosa que digan de manifestación clínica va a ser cierto, por lo menos para un paciente con lupus, ¿verdad? Entonces, eso también es lo que les digo de la complejidad de esta enfermedad. Es una de las que se conocía o se conoce como gran imitadora, porque, pues, si se dan cuenta, afecta casi que todos los sistemas del cuerpo, ¿verdad? Y nos puede hacer pensar en muchas otras cosas más comunes antes de que en esta enfermedad, ¿verdad? Lupus, como una gran mayoría de enfermedades reumatológicas, no son diagnósticos que uno piense de inicio. No es de que ven y uno piense, esto es lupus, de entrada, no. ¿Verdad? Uno más se va por infecciones, más se va por metabólico, más se va por incluso hasta neoplásico, ¿verdad? Antes de llegar a este punto, ¿verdad? Porque son enfermedades pues más frecuentes, ¿verdad? Eh, con el tratamiento, pues sí hay mucha variedad. Aquí lo ilustraron y lo sintetizaron muy bien cuáles son los tratamientos disponibles. Realmente el futuro de esta enfermedad y de hecho no solo de estas enfermedades autoinmunes, sino incluso neoplásicas, infecciosas, endocrinológicas, son los anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Hacia ahí vamos. Bueno, ya estamos, pero obviamente para profundizar más. Ese es el futuro, pareciera ahorita, de la medicina, los anticuerpos monoclonales. El problema de eso es que son sumamente caros, ¿verdad? Sumamente caros. Una dosis, una única dosis puede costar entre 50 y 100 mil quetzales, ¿verdad? Y a esos medicamentos que hay que aplicar quincenalmente o mensualmente, ya se imaginan, 100 mil quetzales al mes, ¿quién los tiene? No. Entonces, esa es la dificultad. Pero con todo lo demás que mencionaron, pues se puede llegar a controlar bien a los pacientes. En la unidad de reumatología del hospital, pues como les digo, tienen su población de pacientes con lupus. De hecho, yo la tesis que hice fue en manifestaciones hematológicas del lupus y revisé precisamente esta parte, ¿verdad? Y muchos tienen combinaciones de lo que mencionaron ahorita, sobre todo lo que es plaquinol o hidroxicloroquina, azatioprina, metrotexate, mofetilmicofenolato, tacrolimus. Por ahí es donde más van estos tratamientos, obviamente junto con los esteroides, definitivamente, ¿verdad? Eh, pero pues en eso estamos ahorita, ¿verdad? Esta clase de lupus, como les digo, fue una síntesis de lo que es esta enfermedad. Como les digo, de cada manifestación, cada criterio diagnóstico, podríamos hacer una clase de 30, 40 minutos fácil, ¿verdad? Pero no es el punto ahorita que sean reumatólogos, sino que conozcan la enfermedad, que al leerla ahorita pues, sea un poquito más sencillo. Esta es una de las clases más difíciles por lo mismo, que es un tema sumamente complicado, pero creo que lo hicieron bastante bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, ¿verdad? Que lo quiera decir o que quiera escribir, ¿verdad?